Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías. Villa de Córdoba, 24 de agosto de 1821. Tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 del presente entre los señores don Juan O'Donojú, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías. Pronunciada por Nueva España la independencia de la antigua, teniendo un ejército que sostuviese este pronunciamiento, decididas para él las provincias del reino, sitiada la capital en donde se había depuesto a la autoridad legítima, y cuando solo quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y Acapulco, desguarnecidas y sin medio de resistir a un sitio bien dirigido y que durase algún tiempo. Llegó al primer puerto el teniente general don Juan O'Donojú, con el carácter y representación de capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por su majestad católica, quien, deseoso de evitar los males que afligen a los pueblos en alteraciones de esta clase, y tratando de conciliar los intereses de ambas Españas, invitó a una entrevista al primer jefe del ejército imperial, don Agustín de Iturbide, en la que se discutiese el gran negocio de la independencia, desatando sin romper los vínculos que unieron a los dos continentes. Verificóse la entrevista en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, y con la representación de su carácter el primero y la del Imperio Mexicano el segundo, después de haber conferenciado detenidamente sobre lo que más convenga a una y a otra nación, atendido al estado actual y las últimas ocurrencias, convinieron en los artículos siguientes, que firmaron por duplicado para darles toda la consolidación de que son capaces esta clase de documentos, conservando un original cada uno en su poder para mayor seguridad y validación. 1. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. 2. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. 3. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar, el señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor infante don Carlos; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis, infante de España, antes herederos de Etruria, hoy de Luca, y por renuncia o no admisión de éste, el que la corte del imperio designare. 4. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio. 5. Se nombrarán 2 comisionados por el excelentísimo señor O'Donojú, los que pasarán a la corte de España a poner en las reales manos del señor don Fernando VII copia de este tratado y exposición que le acompañará, para que sirva a su majestad de antecedente, mientras las cortes del imperio le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías que el asunto de tanta importancia exige, y suplican a su majestad que en el caso del artículo 3 se digne noticiarlo a los serenísimos señores infantes llamados en el mismo artículo por el orden que en él se nombran, interponiendo su benigno influjo para que sea una persona de las señaladas de su augusta casa la que venga a este imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones y por la satisfacción que recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a los demás de amistad con que podrán y quieren unirse a los españoles. 6. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del plan de Iguala,
una junta compuesta de los primeros hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto, de aquellos que están designados, sea bastante considerable para que la reunión de luces asegure el acierto en sus determinaciones, que serán emanaciones de la autoridad y facultades que les concedan los artículos siguientes. 7. La Junta de que se trata el artículo anterior se llamará Junta Provisional Gubernativa. 8. Será individuo de la Junta Provisional de Gobierno el Teniente General don Juan O'Donoghue, en consideración a la conveniencia de que una persona de su clase tenga una parte activa e inmediata en el gobierno y de que es indispensable omitir alguna de las que estaban señaladas en el expresado plan en conformidad de su mismo espíritu. 9. La Junta Provisional de Gobierno tendrá un presidente nombrado por ella misma y cuya elección recaerá en uno de los individuos de su seno o fuera de él, que retina la pluralidad absoluta de sufragios, lo que si en la primera votación no se verificase, se procederá a segundo escrutinio, entrando a él los dos que hayan reunido más votos. 10. El primer paso de la Junta Provisional de Gobierno será hacer un manifiesto al público de su instalación y motivos que la reunieron, con las explicaciones que considera convenientes para ilustrar al pueblo sobre sus intereses y modo de proceder en la elección de diputados a Cortes, de que se hablará después. 11. La Junta Provisional de Gobierno, nombrada enseguida de la elección de su presidente, una regencia compuesta de 3 personas, de su seno o fuera de él, en quien reside el poder ejecutivo y que gobierne en nombre del monarca hasta que éste empuñe el cetro del imperio. 12. Instalada la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al plan de Iguala y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado. 13. La regencia, inmediatamente después de nombrada, procederá a la convocación de Cortes conforme al método que determine la Junta Provisional de Gobierno, lo que es conforme al espíritu del artículo 24 del citado plan. 14. El Poder Ejecutivo reside en la regencia, el Legislativo en las Cortes, pero como ha de mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma autoridad, ejercerá la Junta el poder legislativo, primero para los casos que puedan ocurrir y que no den lugar a esperar la reunión de las Cortes, y entonces procederá de acuerdo con la regencia. Segundo, para servir a la regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones. 15. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno o pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de la libertad natural para trasladarse con su fortuna donde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a la que pertenecía por delito o de otro de los medios que conocen los publicistas. En este caso, están los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes en la península. Por consiguiente, serán árbitros a permanecer adoptando esta o aquella patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negárseles, para salir del reino en el tiempo que se prefije, llevando o trayendo consigo sus familias y bienes, pero satisfaciendo a la salida por los últimos los derechos de exportación establecidos o que se establecieren por quien pueda hacerlo. 16. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana, sino que estos necesariamente saldrán de este imperio dentro del término que la regencia prescriba, llevando sus intereses
y pagando los derechos de que habla el anterior artículo. 17. Siendo un obstáculo a la realización de este tratado la ocupación en la capital por las tropas de la península, se hace indispensable vencerlo, pero como el primer jefe del ejército imperial, uniendo sus sentimientos a los de la nación mexicana, desea no conseguirlo con la fuerza, para lo que le sobran recursos. Sin embargo, del valor y la constancia de dichas tropas peninsulares, por la falta de medios y arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por la nación entera, don Juan O'Donoghue se ofrece a emplear su autoridad para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa. Villa de Córdoba, a 24 de agosto de 1821. Firman Agustín de Iturbide y don Juan O'Donoghue. Lo leído es copia fiel de su original que queda en esta comandancia general. José Joaquín de Herrera como ayudante secretario, Tomás Illáñez. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta ponencia. ¿Alguien sabe dónde están esos documentos originales de los tratados de Córdoba? Si no me falla, están en un museo ahí en Córdoba, Veracruz. Se encuentra una copia de la original en en el Museo de la Casa de Córdoba, en donde se llevó a cabo la entrevista y la firma de dichos tratados. Los documentos originales están resguardados por la Secretaría de Defensa Nacional.
¿Y por qué no están en el Archivo General de la Nación? Sí, creo que sí hay unos ahí. Creo que están los originales en el de la Nación. Nada más que se quedaron, creo que son copias las que están en Córdoba pero los originales creo que sí los resguarda el Archivo General. Voy a checar con una amistad que tengo ahí trabajando para que me lo confirme. Pero sí sé que tanto el Acta de Independencia como los documentos de los tratados de Córdoba se han ido rescatando y poco a poco se han quedado ahí digamos, en la institución oficial, que es el Archivo General de la Nación. No, creo que el acta de independencia original está en Estados Unidos por un tema ideológico, creo. Por si el gobierno, no me acuerdo por qué razón, pero no los querían dejar en México, por si los arruinaban o los destruían. El acta de independencia del Imperio Mexicano sí se encuentra en México, resguardado por el Archivo General y el guard- bajo el dominio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por mucho tiempo sí estuvo fuera de la nación. Fue en tiempos del Segundo Imperio Mexicano que es que regresa al país el acta de independencia del Imperio Mexicano. Y actualmente la copia más grande se encuentra en el recinto parlamentario del Palacio Nacional, en donde antiguamente se encontraba un lienzo con la Virgen de Guadalupe. Sí, eso sí, de eso sí puedo darles fe de que el Acta de Independencia fue conseguida por don Joaquín García y Casbalceta, que era un erudito del siglo XIX y su labor fue rescatar muchos documentos desde tipo prehispánicos y entre ellos de Nueva España y vino a caer en manos suyas el acta de independencia y él mismo lo entregó al gobierno y ya fue como se quedó como dice Manuel, precisamente fue condecorado por la orden de Nuestra Señora de Guadalupe, fue caballero Gran Cruz y, y él fue el que consiguió el acta. Había dos actas, una original y otra que había sido una copia, pero no copia de la original, sino son dos redacciones diferentes. De hecho, ahorita en este mes yo pedí una copia de la original que voy a enviar a Puebla para los festejos. Bueno, respondiendo más específicamente la pregunta de los tratados de Córdoba, están perdidos, de hecho. El original de los tratados de Córdoba, el original del Acta de Independencia que ya encontraron y el original del Plan de Iguala se perdieron durante todas las guerras que hubo en el país. En el caso del Acta de Independencia, como dice Ángel, ya apareció. En el caso del Plan de Iguala, se encontró apenas el año, me parece, pasado. Lo encontró un historiador que, de hecho, está organizando un evento del Bicentenario en Oaxaca, que se llama Alejandre Lara. De hecho, es una gran persona, nos estuvo asesorando un tiempo. Cuando empezamos, tuvimos contacto con él, nos asesoró y se mostró muy, um, uh, pues digamos, muy accesible con nosotros. Sí, nos prestó el apoyo y todo. Y a los meses nos enteramos de que había ido a Washington, había hecho toda la investigación, había ido a Washington y había encontrado el plan de Iguala. Y actualmente ese plan de Iguala, el original, se quedó en Washington, precisamente porque no lo pueden traer para acá porque pues, el país todavía no está en estabilidad realmente política. O sea, Ah, es por cierto, ejemplo, era el plan de ahorita, Iguala, perdón. ajá, pero los tratados de Córdoba, precisamente Alberto Alejandre los sigue buscando. O sea, y ella ha hecho público que se perdieron los dos, que está buscando los dos, que ya encontró el plan de Iguala, pero que todavía no encuentran los tratados de Córdoba. Entonces, actualmente hay una copia eh,
de los tratados de Córdoba es como la copia más, más vieja o, ajá, en el Archivo General del Estado de Veracruz. Me imagino que, como dicen, debe haber una aquí en el Archivo General de la Nación. Y bueno, hay en diversos museos, pero la original como tal sigue perdida. Y en el caso del Plan de Iguala, el original sigue en Washington. El plan de Iguala, el original, como menciona Rodrigo, se encuentra en Washington, ya que doña Ana María Huarte dio la orden de que el plan de Iguala original no regresara a México hasta que el gobierno mexicano no le diera el reconocimiento a don Agustín de Iturbide, ya que ese plan de Iguala original que se tiene hasta la sangre de don Agustín de Iturbide, ya que lo llevaba en la ropa que tenía puesta el día que lo fusilaron. Así es, de hecho ese dato sí es correcto, pero todavía alcanzó a volver ese mismo documento original aquí a México, después de lo que mencionas. Lo trajo el nieto de Agustín de Iturbide y Green, durante el Porfiriato. Él estuvo haciendo una campaña para revivir el imperialismo y en algún punto de su campaña, Porfirio Díaz amenazó con encarcelarlo, lo empezó a perseguir y entonces él volvió a huir a Estados Unidos y ahí fue donde, o sea, digo, porque él había estado en Estados Unidos toda su infancia huyendo. Y finalmente, pues regresó a Estados Unidos y por eso ya se acabó quedando allá el documento, porque de hecho sí está documentado que se lo trajo, que lo tenía con él y que precisamente cuando volvió a huir, se lo volvió a llevar. Ahora, creo que sí es importante que mencionar que en ninguno de estos tres documentos que estamos mencionando bueno, figura la firma de Vicente Guerrero, que es todavía considerado por el oficialismo como el que culminó la independencia. Digo, pues la primera prueba de que esto es falso es que pues él no firmó ninguno de estos documentos tan importantes. El Plan de Iguala lo escribió y lo firmó solamente Agustín Turbide en soledad, de hecho en la ciudad de Tasco, y lo publicó en Iguala, por eso es Plan de Iguala. Y los tratados de Córdoba nada más los firman Agustín de Iturbide y me parece que Juan O'Donoghue. Creo que había otra firma todavía. Juan O'Donoghue, Agustín de Iturbide y déjenme hago memoria. Pero sí, me parece que todavía hay otra firma ahí. Y en el caso del acta de independencia, sí la firman muchas personas. En general, pues eh, los La que estaban Junta. ahí, ajá, en la Junta Provisional, pero que después pasó a ser el Congreso Constituyente fracasado, que después pasó a ser el primer Congreso. Ellos fueron los que la firmaron y tampoco firma Vicente Guerrero, pero o sea, ese documento, el acta de independencia, sí tiene como 15 firmas o 20 firmas, o sea, y el hecho de que no esté la de Vicente Guerrero, sí habla mucho Tiene como de, 24 pues de firmas su posición. los notables de México, Ajá. condes, Y, marqueses y los Iturbide, por ejemplo. sí, de hecho, o sea, pero pues como tal, no, la firma de Vicente Guerrero no se puede encontrar en ninguno de esos documentos. O sea, a Vicente Guerrero sí se le metió a la fuerza en ese pasaje histórico. Digo, no porque no estuviera ahí, sino porque no tenía la importancia en ese momento como se le ha dado posteriormente. También cabe mencionar que en el acta de independencia del Imperio Mexicano no se encuentra la firma de Juan de O'Donoghue, porque había empezado a tener más secuelas de la pleuseria y de la fiebre amarilla. Por lo tal, no pudo presentarse el día que se firmó el acta de independencia. También para los interesados en archivos, hay uno muy
Interesante el Centro de Estudios de Historia de México que está ahí en San Ángel. Para los que gusten consultarlo, ahí hay documentos también muy interesantes en el archivo, sobre todo de Lucas Alamán, que es el que se dedicó a estudiar la parte conservadora de este periodo de la independencia. Y varios documentos y facsímiles y redacciones que él hizo sobre el tema las pueden encontrar en ese archivo, Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Es patrocinada por Carlos Slim, pero es de los archivos más ricos que hay ahorita aquí en México y sobre todo que se han dedicado a rescatar todo ese tipo de documentos que estamos platicando ahorita que andan perdidos. Bueno, también ya se mencionó en otra de las conferencias, pero no sé si todos estaban presentes, que los tratados se firmaron en Córdoba y no en el puerto de Veracruz, precisamente porque, como decía hace un momento Manuel, el puerto de Veracruz, como otros puertos de España en aquel entonces, del Imperio Español, tenían una epidemia de, de fiebre amarilla. De hecho, según yo, ya se puede considerar pandemia porque estaba en varios países, me parece como en 6. Y y bueno, esa enfermedad pues se mantuvo durante mucho tiempo, o sea, ya si revisamos los documentos históricos de todo el siglo XIX, pues figura, ¿no? La fiebre amarilla como un protagonista en los estados costeros. Todavía en la guerra de castas es uno de los, pues sí, es una de las menciones importantes, la fiebre amarilla, o vómito negro, o vómito prieto, como se le decía en aquel entonces, precisamente porque acaban vomitando negro, y finalmente, pues resultó que era una enfermedad que transmitían los mosquitos. Pero en aquel momento, pues se murieron más de 100 personas de la tripulación del navío Asia en el que viajaba Juan O'Donoghue. Se murieron dos de sus sobrinos, me parece. Se enfermó su sobrina y pues así como el ejército trigarante pues iba dirigiéndose a la Ciudad de México y se encontró con la noticia de que ya había arribado Juan O'Donoghue y de que había fiebre amarilla en el puerto, pues le mandaron una carta a Juan O'Donoghue para encontrarlo mejor en Córdoba, donde no había esta epidemia. Y entonces por eso se realizó en la villa de Córdoba. Es un restaurante actualmente, ¿no? Ahí donde se firmaron los tratados de Córdoba, me parece. Fue durante algún tiempo restaurante, actualmente por según festejos que quería hacer el gobierno del estado de Veracruz, pero al último se encargó el honorable ayuntamiento de Córdoba, fue convertido en un museo. Actualmente, bueno, es un museo. Yo que fui allá a Córdoba, es el Museo del Café, bueno, el restaurante del café que ellos manejan, y la parte de arriba es la que van a crear el museo. Aunque no tienen elevador para personas de tercera edad o cosas así, yo creo que va a ser un error, un desacierto ahí. Pero bueno, el chiste es que lo hagan. Les quedaría bien que abarcaran todo el edificio.
Ya se inauguró el museo, lo inauguró la semana pasada, o antepasada me parece, el gobernador del estado. La placa sí, conmemorativa sí está algo extraña, ya que dice que la firmaron el generalísimo don Agustín de Iturbide y el virrey don Juan de O'Donoghue. Pero bueno, eso ya fue un error de tanto del gobierno del estado como con quien mandaron a hacer esa placa conmemorativa. Mientras no hayan dicho que fue Vicente Guerrero el que la firmó, todo bien. No, hasta ahora como el honorable Ayuntamiento de Córdoba se encargó de realizar todos los eventos presenciales pues allá respecto a los tratados de Córdoba, se hicieron como debe de ser, ya que hasta miembros del cabildo del ayuntamiento viajaron a Washington, a, no, no fue a Washington, no recuerdo a dónde, donde se encuentra sepultada doña Ana María Huarte, eh, para tener los festejos y recordar a Agustín de Iturbide. También hicieron una misa en la Catedral de Córdoba y se hizo una representación en una pequeña parroquia que se encuentra cerca del Museo de la Casa de Córdoba, donde antes de reunirse ahí para la entrevista, se dice que oyeron misa en esa parroquia. Catedral. Yo tengo una duda, ¿por qué el plan de Iguala no está firmado por Vicente Guerrero si se supone que él estaba de acuerdo con ese plan? Bueno, a grandes rasgos es porque Vicente Guerrero no era ni líder del ejército trigarante, ni tenía ninguna dignidad oficial. En el caso de Juan Onojú, era el enviado, era el enviado de España, precisamente para independizar el país. No lo decían a viva voz, o sea, Juan Onojú se hizo carrera peleando del lado de los liberales en la guerra de independencia de España. Entonces, y perteneció a todo, o sea, y estuvo favoreciendo al trienio liberal. Entonces, pues era obvio que lo habían enviado pues sí, para ayudar a la formación de una república aquí. Llega y se encuentra con que ya hay un ejército trigarante formado bueno, encabezado por Agustín Iturbide. La razón de que Agustín Iturbide encabezara ese ejército trigarante es que era su iniciativa. Él había hecho la bandera, que de hecho tengo aquí atrás. Él había escrito el plan de Iguala en el que se proponía formar un solo ejército, y él era como tal el que tenía más autoridad porque era el general, el comandante del ejército novohispano. Entonces, pues él al formar el ejército trigarante, pues lo forma con él a la cabeza. Entonces, pues no había duda de que él era el líder del ejército trigarante y su fundador. Entonces, pues como tal, él es el que firma junto con Juan Onojú. El chiste de los tratados de Córdoba es que son el primer documento en el cual una autoridad enviada desde España, aunque no con autoridad del rey, hay que aclarar esto, pero sí con la autoridad del gobierno de España, que se acaba de imponer en una guerra civil, eh, pues o sea, es la primera vez que un español peninsular, reconoce la independencia. Cabe aclarar que Juan Onojú no era de ascendencia española, pero era de nacionalidad española, o sea, había nacido ahí. Entonces,
bueno, como tal, él, pues él es el que lo aprueba, por eso tenía esta autoridad, y en el caso de Agustín de Iturbide, pues era porque era el líder del ejército. Vicente Guerrero, aunque ahorita lo pintan como una parte clave en esta guerra, pues francamente se pudo haber quedado en la sierra todo este tiempo y no hubiera sido relevante para nuestra historia. Igual que muchísima gente que seguía siendo insurgente y seguía en guerrillas en la zona y que finalmente ahorita no nos importan porque nadie se acuerda de ellos y que a lo mejor no se unieron al ejército trigarante. Otra pregunta, ¿hay algún libro que tenga redactado lo que decía los tratados de Córdoba, así como el plan de Iguala? Si hablas de un libro de texto, yo que sepa, no. Nada más te dan un aporte de los tratados de Córdoba y hasta ahí. A mí me los hicieron llegar porque estábamos, pues creo que fue aquí en el partido que nos hicieron llegar y los sinarquistas me hicieron llegar otra copia, igual idénticas. Creo que no lo hacen mucho a difusión. No sé qué sepa Rodrigo o alguien más. También otro dato que creo que sería importante mencionar, aunque ya lo habíamos mencionado en una tertulia hace unos meses, es que los tratados de Córdoba es la primera vez donde figura esta idea de nombrar a alguien que nombre en las cortes, porque como tal en el plan de Iguala, que es de donde surge toda esta, um, pues sí, donde surge toda esta idea de la independencia y del ejército trigarante, en el plan de Iguala dice que, o sea, el artículo 2 de los tratados de Córdoba, no, 3 de los tratados de Córdoba, donde se dice quién va a ser el monarca, también viene en el plan de Iguala. La diferencia es que en el plan de Iguala menciona a don Felipe, a don Fernando VII, menciona a su hermano el infante Carlos, menciona a su familia y ahí termina ese artículo. Y en el caso de los tratados de Córdoba, se le agrega este um, pues esta parte que al final acabó siendo la condena de muerte de Iturbide, en el cual dice que si ninguno de ellos acepta, aquel a quien las cortes designen va a ser el nuevo emperador, abriendo la puerta a que un ciudadano, eh, pues sin una dinastía monárquica, como en el caso de Agustín de Iturbide, acceda al poder años después, bueno, un año después. Entonces, o sea, si no hubiera habido esta modificación en este pequeño tecnicismo, las cosas no se hubieran desarrollado como se desarrollaron. Pero, o sea, igual es algo que pasa desapercibido cuando los lees y parecen el mismo artículo. Es el artículo 13, Eduardo, en los tratados de Córdoba. En el plan de Iguala me parece que es también el 3. Y sí, o sea, si no hubiera habido esta pequeña modificación, nunca hubiera accedido al poder Agustín Iturbide, que de hecho, pues en su, o sea, vamos, los tratados de Córdoba no son completamente de la autoridad de Agustín de Iturbide, pero el plan de Iguala sí. Entonces, en el plan de Iguala se desmiente esta idea, ¿no? Que mucho se nos ha repetido, de que la verdadera intención de todo este movimiento era por parte de Agustín de Iturbide autoproclamarse emperador. Pues él como tal,
en su primer documento, en el que escribe él solo y el que lo hace formar el ejército trigarante y alcanzar la independencia, como tal nunca plantea esta posibilidad. Esta se plantea hasta que llegan los peninsulares. Y también creo que, bueno, no se mencionó, pero a mí me parece un tanto absurdo que se celebre por el gobierno republicano los tratados de Córdoba, cuando en realidad los tratados de Córdoba no tienen nada que ver con una república, es muy claro, ¿no? O sea, independiza un país que se llama, bueno, independiza un territorio que se llama Imperio Mexicano, que era la América Septentrional, independiza, lo independiza con una monarquía constitucional moderada. Entonces, pues realmente la República no tiene vela en el entierro de los tratados de Córdoba, no tiene nada que ver. Precisamente esa fue la razón de que se tuvieran que esconder los documentos y llevarse a otros lados para pues no acabar siendo destruidos cuando la República trató de reescribir la historia y borrar este pasaje y borrar a Agustín. Bueno, si ya no queda ninguna pregunta, ningún comentario, quisiera agradecer al maestro Alan por esta ponencia y quisiera agradecer a todos por participar tanto hoy como en el resto del ciclo de los tratados de Córdoba. Agradecemos que hayan podido participar en esto. Realmente pues nos alegra que exista todavía este interés por recuperar un poco de nuestro pasado, por conocernos un poco mejor como nación y utilizar todos estos conocimientos para mirar hacia adelante y tratar de ser un factor de cambio para este problemático país. Entonces, pues, muchísimas gracias, muchas felicidades por este bicentenario y pues nos seguimos encontrando todavía este mes que entra para los eventos del bicentenario de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Solo como apéndice, el día de hoy se celebra el bicentenario también de la leyenda de los chiles en nogada en Puebla, que era cuando el ejército trigarante ya iba de Córdoba, rumbo a la Ciudad de México, e iba pasando por Puebla y se sirvieron. Entonces, bueno, nada más comentando eso, quisiera agradecer a todos, desearles una excelente noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.